¿Cómo tú enfrentas las incertidumbres en tu vida? Cuando no sabes qué hacer o cómo hacer las cosas o cuando no tienes la plena confianza de qué hacer. ¿Tú has experimentado alguna vez alguna transformación en medio de ciertas incertidumbres que tienes en tu vida? Cuando has tenido situaciones difíciles, ¿cómo eso ha cambiado tu vida, tu experiencia? O cuando te sientes abrumada por la incertidumbre en tu vida, ¿cómo tú enfrentas esas amenazas de la vida? ¿Cuál es tu respuesta ante esas situaciones inciertas de la vida? ¿Cómo está tu fe en esos momentos? ¿Qué papel juega tu fe? ¿Qué respuesta das a la incertidumbre? ¿Cómo tú puedes encontrar belleza y propósito en medio de la incertidumbre de la vida? Pues en el devocional de hoy vamos a hablar de cómo la incertidumbre puede ser un regalo oculto, ¿sí? Un regalo oculto que te va a llevar a transformarte profundamente. Y el devocional va a estar inspirado en el relato de Pedro y Juan en Hechos capítulo 4:29. Porque ellos se enfrentaron incertidumbre, pero la enfrentaron, ¿sabe cómo? Con valentía, con confianza en Dios. Y esto lo llevó a ser transformado a través de esa fe inamovible, a través de confiar y creer en Dios. Así que si estás pasando por momentos de incertidumbre, yo quiero que recuerde que la incertidumbre puede ser un lugar fértil para tu vida. La incertidumbre puede ser un lugar fértil para tu crecimiento espiritual y la renovación de Dios en ti. ¿Cómo tú defines la incertidumbre? ¿Qué crees que es la incertidumbre? ¿Cómo estás pasando la incertidumbre en tu vida? Incertidumbre es cuando no tienes certeza, no tienes seguridad sobre lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir en el futuro o sobre los resultados de cierta situación específica que estás viviendo. No sabes qué esperar. Y a veces la incertidumbre trae ansiedad, preocupación, porque no tienes claridad de lo que va a pasar en diversas áreas de tu vida. No importa lo que estás viviendo o lidiando, puedes aprender a tener paz en medio de la tormenta. Puedes aprender a lidiar con la incertidumbre. Y eso se desarrolla diariamente. Se desarrolla y esto te va dando resiliencia, resistencia. Y te vas adaptando a los cambios de la vida. Cuando tú ves la incertidumbre no como un problema, lo ves como una oportunidad para el crecimiento y la transformación espiritual de tu vida, las cosas cambian. Porque así vas a tener más perseverancia, más fe. Vas a ver y encontrar el propósito en medio de las situaciones que no sabes qué van a pasar con ella. Vas a comenzar a confiar más en Dios que Él te está guiando tus pasos. Oye lo que dice en Hechos 4:29. Hechos 4:29 dice: y ahora el Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Eso en este momento lo habla el apóstol Pedro, Juan, que estaban pasando amenazas, que estaban pasando momentos difíciles, en que no sabían qué iba a pasar, cómo iba a pasar las cosas. Muchas veces no sé lo que estás pasando y tienes expectativas muy lejos de la realidad de lo que estás viviendo y eso hace que sientas incertidumbre, que sientas miedo, ansiedad, preocupación. Muchas veces estás esperando algo y no sucede o tienes en tu mente hacer algo por un tiempo específico y esto que quieres hacer en ese tiempo específico toma más tiempo de lo que habías pensado o resulta que lo que habías creído o pensado o esperado es diferente a lo que habías imaginado. Y esto sucede también en las transformaciones espirituales. Dios transforma a diferentes maneras en nuestras vidas, no cuando queremos, sino en el momento indicado. Vemos como en este versículo, en este pasaje de hoy, Pedro y Juan ya no se escondían tras puertas cerradas como cuando estaba Jesús. Ya no cuestionaban todo lo que Dios hacía a través de Jesús. Ya no miraban al cielo vacío como lo hacían antes. Ya eran evangelistas, ya habían madurado, ya eran audaces. Ya cuando Jesús partió, ellos
Pedro y Juan habían renovado su mente y habían renovado su espíritu, su alma y producían aventuras emocionantes. Ya las cosas ellos las manejaban de diferentes maneras. Pedro y Juan, es impresionante la forma en que crecieron como discípulos, como evangelistas. Y esto pasó después que ellos vieron el milagro de Dios a través de ellos en sus vidas. Cuando ellos sanaron un paralítico a través de ese ministerio de los discípulos, ellos comenzaron a ver las cosas diferentes. Pero en lugar de atemorizarse, ¿por qué? Porque comenzaron los líderes religiosos de ese tiempo a tratar de intimidarlo, a que guardaran silencio, que no dijeran nada. Pero ellos comenzaron, en vez de atemorizarse, en vez de llenarse de ansiedad, de miedo, ellos hicieron una oración más asombrosa que yo he podido leer. Y está en Hechos 4, 29, 30. Ellos dijeron: Señor, considera sus amenazas y permite que tu siervo hable en tu palabra con toda confianza, mientras extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si tú has orado así alguna vez. Porque Pedro y Juan no eran los mismos que en el tiempo de Jesús. Fueron hombres que crecieron en tiempo de incertidumbre, en tiempo de que no sabían qué iba a pasar. Yo no sé si lo que tú estás pasando es un tiempo de incertidumbre. Oye, pero lo mejor que puedes hacer es orar como lloraron. Es creer en el poder soberano de Dios. Es creer que Dios, óyeme, Dios, no tus enemigos, no las situaciones que estás viviendo van a controlar el resultado de la situación. Que Dios puede transformar cualquier cosa como Él quiera, cuando Él quiera. Este pensamiento de estos discípulos, Pedro y Juan, esta resiliencia en momentos de incertidumbre no se produjo de la noche a la mañana, tomó un tiempo. Ese cambio que quieres ver en tu vida o en los demás muchas veces te desespera porque oras y no ves el cambio, pero no se produce de la noche a la mañana. Sucede en los lugares inciertos de la vida donde Dios remodela, cambia, transforma y empieza con nuestros corazones. Porque a veces queremos ver el cambio en otro, pero Dios empieza con nosotros. Quitando el orgullo, ajustando nuestras prioridades, lijando nuestras asperezas, transformando las cosas, las maneras de hablar, de pensar y actuar a la manera de Cristo. Y pasamos de la incertidumbre al crecimiento. Comienza con nuestros corazones, con nuestra alma. Y ahí cuando no sabemos qué es lo que sigue, qué voy a hacer, cuál es el próximo paso. Ahí cuando no estás segura de qué hacer, de qué esperar. Cuando no tienes todas las respuestas en tu vida. Ahí es que empieza a Dios a obrar cuando tú lo sueltas y lo dejas en sus manos. O cuando tienes el deseo de controlar todo, de saber qué va a pasar. Eso es deseo de control. O cuando la vida no te da resultado que tú esperas, o cuando tus hijos no hacen lo que tú esperas, o cuando tu esposo hace cosas que tú no esperas. Ahí en ese momento entra la mano de Dios cuando tú sueltas. Cuando sueltas la preocupación, cuando sueltas la ansiedad, cuando sueltas el control, cuando sueltas lo que tú quieres para dejarlo en la mano del Dios y lo que Él quiera a través de ti, en ti. En lugar de pedirle a Dios, cambia mi situación, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, cambia mi vida. Dile: Señor, hame útil en tu reino. Quizás tú te preguntes cuándo podré salir de esta situación. Yo he pasado por eso muchas veces, infinita de veces. Señor, ¿cuándo es que vas a hacerlo? Dios mío, a la obra, Padre, espero en ti. Pero he aprendido en vez de preguntarle: Señor, cámbialo, transforma, Señor. A la obra, en mi esposa, en mis hijos. He aprendido a decirle: Señor, ¿cómo puedo crecer a través de esta situación? Señor, ¿cómo puedo crecer más a través de lo que estoy pasando, a través de la incertidumbre? ¿Cómo puedo ser un vaso para tu gloria y para tu honra en medio de lo que estoy viviendo? Padre, ¿cómo puedo ver el regalo oculto de esto que estoy viviendo, de lo que estoy pasando, de la incertidumbre?
Y sabías que al perseverar, al esperar en Dios, ahí en medio de la incertidumbre hay una transformación hermosa. Dios transforma, Dios quita lo que tenga que quitar, o Dios me cambia a mí de una manera que veo las cosas diferentes. Yo quería preguntarte, ¿hay algún momento en tu vida en que tú oraste a Dios, ¿cuándo podré salir de esta situación? Yo creo que tú pienses cómo se renovó tu alma, tu ser y tu corazón a través de situaciones difíciles que viviste. Cómo creciste en tiempos de incertidumbre, en medio de un desafío. Cómo comenzaste a ver, y quiero que lo veas, esa incertidumbre, esa situación, ese desafío como una oportunidad para fortalecer tu fe y madurar como una persona que ama a Dios. Cómo tú puedes mantener tu fe cuando enfrentas situaciones inciertas en tu vida. ¿Cómo puedes aprender de esas experiencias pasadas de incertidumbre? ¿Qué puedes aprender de la incertidumbre en esos momentos de desafíos? En medio de lo que estás viviendo, ¿cómo puedes confiar más en Dios en medio? O si no tienes las fuerzas necesarias en esos tiempos de incertidumbres. Coméntame en los comentarios, quiero leerte. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar a partir de hoy para cultivar la paz en medio de la tormenta, la paz interior y la esperanza en medio de las situaciones difíciles que estás viviendo? Me encantaría saber de ti, me encantaría conocer tus pensamientos sobre este tema de la incertidumbre. Me encantaría también saber cómo estos devocionales diarios de lunes a viernes están impactando tu vida, están cambiando tu vida. Y hoy te invito a que abraces la incertidumbre como una oportunidad para el crecimiento. Que abraces la incertidumbre en medio de lo que estás viviendo, en vez de temer. Que la aceptes como un proceso de transformación que Dios puede usar para moldearte y para hacer su propósito en tu vida. Y hoy oro por fortaleza y valentía en medio de lo que estás viviendo para que Dios siga transformándote, dándote fuerzas nuevas y que confíes en medio de los procesos para enfrentar los desiertos, los desafíos inciertos. Pero oye, con fe, con confianza. Y a esta oración conmigo, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque muchas veces quisiera no vivir en medio de la incertidumbre, en medio de los procesos. Porque muchas veces anhelo que mis circunstancias mejoren, que cambien, que sean transformadas corriendo. Padre, pero también he aprendido en medio de esto rendirme a ti. Rendirme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. A dejar atrás lo quiero, lo tengo, cuando es. Padre, hoy me rindo a ti para que tú uses mi vida de manera poderosa en tu reino. Que en medio de las situaciones difíciles, Señor, yo pueda soltar el equipaje y esperar en ti. Ayúdame, Señor, a ser transformada en medio de todo lo que estoy viviendo, a cooperar con la transformación que estás trayendo en mi vida en estos momentos. Ayúdame, Señor. Padre, concédeme el valor de confiar en tu promesa, en tu obra amorosa, en medio de mis anhelos, en medio de las cosas que quiero mejorar en mis circunstancias, en medio de mis deseos fervientes, Señor, de que las cosas cambien. Yo reconozco hoy que en medio de la tensión que experimento todos los días, en medio de toda la incertidumbre que vivo todos los días, en medio de las dificultades, tú puedes hacer cosas grandes primero en mi vida, luego en los míos. En esos momentos que quiero ver cambios tangibles en mi vida y en los míos. Padre, hoy me rindo ante ti completamente a tu voluntad y permito que tu obra de sabiduría y fortaleza, Señor, hace cosas grandes en mí y en los míos. Ayúdame a cooperar con esta transformación que estás haciendo en mí, Señor. Esta transformación que estás haciendo en mi vida. Aun cuando no entienda lo que está pasando, aun cuando no entienda completamente tu plan, aun cuando no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Concédeme esa paciencia, el coraje, la confianza para confiar en medio de la incertidumbre. Para confiar que tú tienes cuidado de mí, de los míos, de mi familia, mis hijos, mi esposo, mis hermanos. Y que mi vida todos los días sea ese instrumento
ese testimonio vivo de tu gracia, de tu fuerza redentora, de tu poder transformador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima. Contra todo pronóstico.